teyus.geociencias.unam.mx. Medición indirecta de un edificio. Entonces aquí ustedes podrán entrar a hacer un par de experimentos libres, los que ustedes quieran. Y entramos al experimento obligatorio, que es este de acá, para medir de manera indirecta la altura de un edificio. ¿Va? Si se dan cuenta, entré al que se llama experimentos simples para entender una tierra complicada. Es el número 6, que es la medición de la tierra, de Mariano Cerca, Dora Carreón Freire y la ilustradora Claudia Cuadra. Bueno, aquí viene la experiencia que realizó Eratóstenes de Cirene para calcular la redondez de la Tierra y que es motivo de su reporte de lectura. El experimento de Eratóstenes es uno de los experimentos más lindos de la historia de la humanidad. Eratóstenes calculó la redondez de la Tierra colocando una varita en Alejandría y la misma vara con la misma altura, 800 kilómetros al sur, al sur río arriba del río Nilo, en una ciudad que se llama Aswan, Siena, 800 kilómetros. En la época de Eratóstenes esta distancia correspondía a 5000 estadios, y la sombra que producía aquí en Alejandría la varita de 7.2 grados, mientras que en Aswan no había sombra, le llevó a pensar que nos encontrábamos en una superficie con un radio de curvatura, dado este 7.2 grados. Y entonces su explicación pues resulta sorprendente, porque para la época, donde no tenían más que las referencias, dice aquí, se observa que este ángulo de 7.2 grados observado en Alejandría es igual a la diferencia de latitud entre las dos ciudades. La circunferencia de la Tierra tiene 360 grados y como la distancia entre las dos ciudades era de 5000 estadios, el problema se resuelve dividiendo 360 grados entre 7.2 grados y multiplicando el resultado por los 5000 estadios, y el resultado le dio a Eratóstenes de 250.000 estadios, o sea 40.000 kilómetros de perímetro. Nada mal para su tiempo, ¿vale? Y aquí viene una pequeña explicación de triángulos semejantes, que es en el principio en el cual se basó Eratóstenes y que es motivo del reporte de su lectura, porque esto es un antecedente importante para la práctica que ustedes me van a entregar de medir un edificio a través de una medición indirecta. Para los que quieran agregar, ustedes pueden colocar aquí donde dice la medición de un balón, o sea, la circunferencia de un balón por el método de Eratóstenes. ¿Va? Entonces vamos a ver qué es lo que quiero que ustedes me reporten en el experimento. Aquí estamos viendo la proporción de un triángulo que me va a dar la altura del poste, y previo a esto vamos a medirnos a nosotros, a un compañero, y previo a esto vamos a hacer la medición de un palito, y todo esto basándonos en el análisis de Eratóstenes de triángulos semejantes. De tal manera que en su reporte que me van ustedes a entregar, pues desde luego pondrán su portada, un poco sobre antecedentes de medición directa, medición indirecta, un poco sobre la leyenda de Tales de Mileto, que es el que realizó la medición de la pirámide de Keops por esta idea de triángulos semejantes. Ustedes ya entran por eso a la página para leer el antecedente del experimento de Eratóstenes, uno de los experimentos más hermosos de la historia de la humanidad. Eso lo ponen como previo, como un análisis, y nos vamos directamente a el experimento. ¿Va? Entonces, van a colocar ustedes una hora determinada donde haya una sombra determinada en un lugar, y van a colocar un objeto. En este caso, por ejemplo, es una varita, un palo, ¿sale? Van a medir la sombra a las 12:30. En este lugar se ve que la sombra es de 16 centímetros. Colocan 16 centímetros, que sería en este cateto del triángulo, ¿estamos de acuerdo? Y miden
porque se puede medir, miden la altura del palito de tal manera que la proporción 30 entre 16 nos da 1.875. ¿Va? Luego se miden ustedes con el mismo principio en el mismo lugar y a la misma hora, 12:30 por decir. Entonces se colocan ustedes, miden la sombra. En este caso la sombra está dando 89 centímetros. Aquí están los 89 centímetros. Y los multiplican por la proporción de 1.875, o sea, por esta proporción que se encontró previamente de la sombra que produce la varita. Es decir, esta sombra de 16 centímetros con respecto a la altura de la varita, que son 30, me da una proporción de 1.875. De tal manera que cuando ustedes en el mismo lugar y a la misma hora midan la sombra, 89 centímetros, multiplican por esa proporción que les va a dar, que en este caso es de 1.875, no sé qué proporción les vaya a dar a ustedes. La proporción que les vaya a dar, multiplican la sombra de 89 centímetros por la proporción que les vaya a dar y les va a dar su altura. ¿Vale? 1,66 metros. Evidentemente, para corroborar que su procedimiento sea correcto, pues ustedes corroboran su altura, que deberá de ser lo que calcularon. Y finalmente viene la prueba de fuego, que es en el mismo lugar y a la misma hora. En este caso fue a las 12:31, pasó un minuto después. Nos vamos a colocar en un objeto que esté cercano a alto, que puede ser un edificio, un poste, un árbol, algo que sea difícil de medir de manera directa y que por eso vamos a proceder a medir con una medición de tipo indirecta. Medimos la sombra, aquí nos está dando 426 centímetros. Esta sombra la multiplicamos por la proporción 1.875, esta proporción de acá, ¿estamos de acuerdo? La primera proporción que sacamos desde el inicio, 1.875, la proporción con la cual multiplicamos nuestra sombra y nos debió de haber dado la altura en el mismo lugar y a la misma hora, y entonces con esa sombra del objeto grande, 426 centímetros, lo multiplicamos por la proporción y en principio nos deberá de dar la altura del objeto, que de manera directa pues no podemos treparnos, colocar la cinta métrica y medir 7 metros con 98 centímetros, es decir, casi 8 metros. Lo que se ve no se juzga. Aquí estamos viendo la fotografía que incluye y donde se ve que esta proporción pues sí probablemente mida alrededor de 8 metros, ¿vale? Es una manera de hacer mediciones indirectas basándonos en el mismo principio que realizó Eratóstenes con el experimento de Eratóstenes para medir la circunferencia de la Tierra con una aproximación extraordinaria. Él midió 40,000 kilómetros basándose en esta proporción de triángulos semejantes. Eratóstenes hizo su experimento hace más de 2000 años y es uno de los experimentos más hermosos y ya les digo, se encuentra en este libro, que es el libro 6, se llama La medición de la Tierra, la página teyus.geociencias.unam.mx.